Sydney, Australia. Carlos Nunes, com você, Brazilian Fight. Hola a todos desde Miami, Florida. Hello from Nanaimo, BC, Canada. Hola Carlos, soy Anne de Lorient. Gracias de Consami por la video. Me gusta Pontevedra, me gustas tú. Y como se dice en Bretaña, vais a trabajar. Hello Carlos, grand salut de Bretagne à toi, à toute la Galice et à très bientôt. Quel amour. Hola, desde Arequipa, Perú. Hola Galicia, soy Brian Barte, desde Las Pampas, Argentina. Hello Galicia, I'm Zexuan from China. Hola Galicia, de Maracaibo, Venezuela. Hola, desde aquí de La Habana, Felicia Coelho. Carlos-san, konnichiwa. ¿Genki desu ka? Hola Carlos, hola Galicia. Soy Anton Cartelli desde Rivera. Hello from New York City. Hola Carlos, hola Galicia. Soy Daniela de la Banda Gallega de Venezuela. Desde Caracas, con esta maravillosa San Ávila de Costa. Hola Galicia, soy Eduardo desde Costa Rica. Hola, desde San José del Rincón, Santa Fe. Hola, desde Buenos Aires. Hola, desde Santiago de Chile. Hola, Carlos. Hola, Galicia. From Sado Island in Japan. Many greetings from your friends of I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hola desde México. Hello, Galicia. I'm Christy from Hong Kong. Hello from Sydney, Australia. Carlos Nunes, com você, Brazilian Fight. Hola a todos desde Miami, Florida. Hello from Nanaimo, BC, Canada. Hola Carlos, soy Anne de Lorient. Gracias de Consami por la video. Me gusta Pontevedra, me gustas tú. Y como se dice en Bretaña, vais a trabajar.
Hello Carlos, grand salut de Bretagne à toi, à toute la Galice, et à très bientôt. Kenavo. Hola, desde Arequipa, Perú. Hola Galicia, soy Brian Bartes, desde Las Pampas, Argentina. Hello Galicia, I'm Zexuan from China. Hola Galicia, de Maracaibo, Venezuela. Hola, desde aquí de La Habana. Felicia Coelho. Carlos-san, konnichiwa. ¿Genki desu ka? Hola Carlos, hola Galicia. Soy Anton Cartelli desde Rivera. Hello from New York City. Hola Carlos, hola Galicia. Soy Daniela de la Hermandad Gallega de Venezuela. Desde Caracas, con nuestra maravillosa Sonora Ávila de Cruz. Hola Galicia, soy Eduardo desde Costa Rica. Hola, desde San José del Rincón, Santa Fe. Hola, desde Buenos Aires. Hola, desde Santiago de Chile. Me gusta la modelo. Muy buenas tardes, estamos de nuevo en el pabellón polideportivo municipal de Bueu para dar comienzo con la segunda jornada del Campeonato Gallego de Grupos Shows. En esta tarde que nos espera tendremos el campeonato de los grupos pequeños. Comentar que los grupos pequeños son formaciones de 6 a 12 patinadores en los que se permite un máximo de 2 reservas en caso de que fuese necesario. Un total de 9 grupos shows serán los que competirán en esta jornada de competición. A continuación procedemos a nombrar el orden de salida. En primer lugar, Adicción, Club Ánfora. En segundo lugar, Patear con Istanco, con el grupo show Mientras Duermes. En tercera posición patinará el Club Patinaje Artístico Brincadeira, con el tema Sentencia. En cuarto lugar, el Club Patinaje Campus Estelae, con el tema Próxima Parada Sin Hogar. A continuación y en quinta posición actuará el Club Patinaje Artístico Condado, con el tema Detrás de la Piel. A continuación, en sexta posición, actuará el Club Patinaje Artístico Gondomar con el tema Saint Mary. En séptima posición será el turno para el Club Patín Axel con el tema Postmortem. En octavo lugar, el Club Patinaje Alquimia con Roll Evolution. Y para finalizar el campeonato, el Club Patinaje Artística Omega
con el título In Nomine Patria. Oscar. Moi boas tardes a todas e a todos e benvidos a Bueu. O Club Ánfora, o Concello de Bueu e máis a Federación Galega de Patinaxe dan vos a benvida á 20ª edición do Campeonato Galego de Grupos ou Pequenos. En primeiro lugar, procederemos á presentación dos xuíces deste campeonato. Xuíz árbitro Mario Calvo. Xuíz 1, Lucía Vázquez. Xuíz 2, Raquel Novo. Xuíz 3, Mónica Comesaña. Xuíz 4, Nerea Rodríguez. Xuíz 5, Janine Caldas. E calculador Juan Manuel Caldas. Damos agora sí comezo a este campeonato. En pista, Adicción. Y comenzamos fuerte con el grupo Adicción, Club Patinaje Artístico Ánfora, actuales campeones gallegos durante el año 2020. Veremos si son capaces de revalidar su título. Un día solo la pruebas, al día siguiente eres adicto. No, really, I haven't done that dance since my wife died. Comienza su actuación en la que la protagonista se siente seducida por el consumo de cocaína. To be
La seducción está ahí y posiblemente caerá ante el consumo de la misma, tentada. Después ello le provocará un subidón y un bajón al día siguiente y las consecuencias que ello conlleva. Aún así, la protagonista es adicta y repite el consumo. Al final del programa se produce el fatal desenlace provocado por la adicción, que acabará o no con su vida. Lo veremos a continuación. Y concluye la actuación de las pupilas de Alberto Covelo con coreografía de Alejandra Teixeira. Comentar que en grupos pequeños se obtienen 2 notas.
una nota A que hace referencia al contenido del programa, en la que se valora la idea, coreografía y técnica de grupo y la dificultad técnica de patinaje y movimientos relacionados. Y una nota B que hace referencia a la presentación. Y se tendrán en cuenta la impresión general, la idea del tema y la expresividad e interpretación. Resaltar que este grupo se caracteriza por una gran velocidad en pista, con grandes empujes, manteniendo en todo momento las formaciones alineadas y correctamente colocadas, y con unos buenos empujes, utilizando toda la superficie de la pista. Y es el momento en el que van a recibir sus puntuaciones. En el primer grupo siempre se tiene de referencia como puntuación partida para poder puntuar al resto de los grupos. Y los jueces se reúnen siempre después de la primera actuación para poner en valor y en puesta común todas las características del patinaje de este primer grupo. Estamos a la espera de las puntuaciones. ¿Qué te ha parecido la actuación de tu club? Bien, bien. Lo hemos defendido muy bien. ¿Y cómo estás viendo el nivel de la competición hoy? Bueno, a ver, es el primer baile todavía. Hay que esperar al resto, pero bueno, supongo que hay un nivel muy bueno. Muchas gracias. Puntuación per adicción do Club Anzo. Contido do programa 7,6, 7,6, 7,6. Y comenzamos con buenas puntuaciones, que van desde el 7,5 al 7,6. Puntuación B, presentación 7,5 a 7,6. Es el turno del Club Patiar Coristanco, con el grupo show Mientras duermes. Se trata de una niña que le tiene pánico a los payasos y está teniendo una pesadilla con ellos, pero cuando se despierta, la pesadilla le persigue. En pista, Mientras duermes. Sueños que juegan con tus miedos, pesadillas que te atrapan en la realidad. Al comienzo del baile se representa cómo los payasos se meten en su sueño. Hacia la mitad suena un despertador. La niña se despierta y se da cuenta que sigue dentro de la pesadilla. Hacia el final del baile los payasos consumen la energía de la niña llevándola hasta la muerte.
juegas conmigo. Y damos por finalizada su actuación. Su entrenador y coreógrafo es Elizabeth Zurro. Comentar que esta es la primera participación de este grupo en el Campeonato Gallego de Grupo Show, si bien en el 2020 ya tuvieron un bagaje en competiciones, con un segundo puesto en el Trofeo Internacional La Latina y también en el Open de Francia. En el Trofeo Internacional de Latina quedaron segundos, como bien dije, y en el Open de Francia consiguieron un 8º puesto. Puntuación para mientras duermes. Dos clubes patear por instante. Continuo do programa. 6 con 4, 6 con 4, 6 con 2, 6 con 0, 6 con 0. Presentación. 6 con 1, 5. Volvemos a empezar. Presentación. 6 con 1. 5 con 7, 5 con 7, 5 con 6, 5 con 7. Con estas puntuaciones, este grupo se coloca provisionalmente en la segunda posición. Y es el turno para Club Patinaje Artístico Brincadeira, con el tema Sentencia. A posición de salida, por favor. Los patinadores tienen que volver a colocarse en la posición de salida, tal y como indican desde megafonía. En pista y ahora sí. La idea que intentan reflejar a través de este grupo show es la de juzgar a un preso al que se le condena a la cámara de gas. A veces la justicia utiliza la ley del talio. Ojo por ojo, diente por diente. Durante la coreografía hay varios momentos que este tribunal ordena, falla y sentencia a que la acusada sea ejecutada en la cámara de gas.
Se produce un cambio de vestuario en la patinadora principal, en la que se puede observar en la espalda de la misma la palabra guilty, culpable, con lo cual no se librará de la pena máxima. Y finaliza la actuación de este grupo show, entrenado y coreografiado por Rosa Suárez. Comentar que a lo largo de la actuación ha habido una caída, que tendrá una penalización de 2 décimas en la nota B, ya que se considera una caída menor, una caída rápida de un patinador. Si fuese una caída media, en la que un patinador durante largo tiempo o caída de más de un patinador, tendría una penalización de 0,4 a 0,6, o si fuese una caída considerada mayor, más de un patinador por un largo tiempo, que tendría una penalización de 0,8 a 1 punto en la nota B. Destacar la buena velocidad de este grupo a lo largo de su interpretación, los diferentes cambios de ritmo y de estructuras en los bloques de contenido, en los bloques. Puntuación pre sentencia do Juber Brincadeiro. Contido do programa: 6,6, 6,6, 6,6, 6,4, 6,5. Presentación: 6,0, 6,4, 6,1. Y con estas puntuaciones se colocan provisionalmente en la segunda posición. ¿Qué te ha parecido la actuación? A ver, bien, la actitud, genial, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, son nervios de haber entrenado, no todo lo que nos hubiese gustado, pero bueno, yo creo que muy bien. Seguro que desde arriba y los jueces ven mucho más fallos, pero desde abajo yo lo he disfrutado con ellos. Muy Así bien. que muy contentos. Muchas gracias. A ti. Y es el turno para el Campus Estelae, con el tema Próxima Parada. Laura va en busca de otra vida, de otro destino. Algo le espera, pero se le cierra inexplicablemente. Veremos lo que le pasa a Laura. Querida amiga, he llegado a mi destino. Espero ser bien recibida. Aquí hay mucha pobreza. Sin más me despido con un fuerte abrazo.
se sienta en el banco. Le dan un portazo y se queda sola. A la parte final de esta coreografía, donde Laura intenta refugiarse en una pequeña guarida. Pero al final se queda sin hogar, se queda sola, sin nada. Y finaliza la actuación de este grupo show, entrenado y coreografiado por Paula y Tete Dávila, hermanas de Santiago de Compostela. Campus Stellae,
es un club que se dedica a la especialidad de la modalidad de grupo show, con una gran experiencia en participaciones tanto en campeonatos autonómicos como nacionales e internacionales. Puntuación para la próxima parada. Y vamos con las puntuaciones. El Club Campus de Celaya. Contido do programa. 7,0, 7,4. Que van desde el 7 hasta el 7,4. Bastante parejas en las puntuaciones dadas al Club Ánfora, pero ligeramente inferiores. 6,8, 7,1, 6,8, 7,0, 7,0. Y con estas puntuaciones se colocan provisionalmente en la segunda posición. Y es el turno para los actuales subcampeones gallegos. El Club Patinaje Artístico Condado. La idea principal es una reivindicación sobre el uso de pieles de animales. La cuidadora cría y caza a los animales para después despellejarlos vivos por su piel. Es necesario reflexionar si para confeccionar un abrigo de piel hay que usar a una persona y causarle daño, o a un animal. Encerrados en sórdidas jaulas, a menudo desollados vivos por su piel, tu lujo egoísta y cruel no vale su vida. Coreografía de Eduardo Caride.
pena la caída que se produjo cerca del final, al final de la coreografía, que será penalizada por los jueces, suponiendo que la consideren como una caída media, en la que un patinador durante un largo tiempo se cae, ya que se cayó una vez y al levantarse se volvió a caer otra vez, y tendrá una penalización de 0,4 a 0,6 décimas en la puntuación B. Hasta ese momento el programa era limpio, con gran velocidad, buenas formaciones, pero bueno, veremos la puntuación que le dan los jueces. Los jueces están reunidos en este momento para valorar la actuación y emitir la puntuación. La cosa va a estar ajustada. Y ahí vamos con las puntuaciones. Puntuación para detrás de la piel do Club Condado. Contido do programa. 7,8, 7,7, 7,7, 7,7, 7,7. Presente. En esta segunda puntuación se ve reflejada la deducción por la caída. Y es el turno de los favoritos al Tulo, el Club Patinaje Artística Gondonar, con el tema Saint Mary. No en vano son los campeones gallegos en 2019, subcampeones de España en ese mismo año y, atención, subcampeones del mundo. En pista, Saint Mary. Saint Mary es un hospital psiquiátrico con tratamientos de shock del que la protagonista intenta escapar, para no someterse a ellos. Su huida es en vano, ya que no lo conseguirá, y se verá sometida a ellos. Comienza la actuación. Encerrada y custodiada, sometida mediante pastillas, cadenas y grilletes. Saint Mary Psychiatric Hospital es mi ataúd. Brothers in Christ,
We have gathered here today to welcome a new novice into our midst.
Y una vez más, impresionante la actuación de las alumnas de David Figueroa, del Club Patinaje Artístico Gondomar. Destacar su velocidad, sus impulsos, sus giros, sus filos profundos, la dificultad de sus giros en la ejecución del programa y la capacidad interpretativa de las mismas, porque esto también se valora en la nota B. Es un programa estudiado hasta el más mínimo detalle y es de estos programas que cuando empiezan no quieres que se acaben porque terminan muy rápido. Todo lo que parece fácil en este programa, que se realiza con aparente facilidad, requiere de una complejidad y de unas horas de entrenamiento increíbles. Y creo que se van a colocar en primera posición. Veremos con qué puntuaciones. Puntuación para 6,5, del Club Gondomar. Partido del programa. 9,1, 9,0, 9,0, 8,9, 8,9. Presentación. Nueve con 3, 9 con 2, 9 con 3, 9 con 2, 9 con 3. Y continuamos con el siguiente grupo, el séptimo grupo en actuar, el Club Patín Axel Arteixo, con el tema Postmortem. Las patinadoras del Club Patinaje Artístico Gondomar se colocan en primera posición y va a ser difícil desbancarlas de esa posición. Pero aún quedan 3 grupos que intentarán conseguirlo. En pista, Postmortem. Comienza en un cementerio. Las almas salen de su cuerpo. Hay un ángel y un demonio. Las armas se debaten entre el bien y el mal. Consiguen vencer al demonio y convertirlo en un alma más. Tras el ángel, pero cuando ya se acercan a la luz al final del túnel, les espera una sorpresa. En agonía están las almas del purgatorio, tratando de lavar sus pecados para poder renacer en el paraíso y no caer en las garras de los demonios. Sound
Y termina la actuación del Club Patinaje and Acceleration. No es fácil, nada fácil salir a patinar después del Club Gondomar y con unas puntuaciones tan elevadas, pero la verdad es que ellas lo han hecho con fluidez, con rapidez, con velocidad, con carisma y con mucho carácter. No en vano son las terceras clasificadas del campeonato autonómico en los últimos 2 años, en 2019 y en 2020, e intentarán revalidar por lo menos ese puesto en la clasificación. Comentar que este año solo 2 grupos de los 9 participantes tendrán clasificación directa al Campeonato de España y serán el primero y el segundo clasificado. Por descontado se da que el Club Patinaje Artística Gondomar conseguirá la primera posición y la disputa por el segundo puesto está celebrándose en este momento. Estamos viendo el final de la actuación, cuando se acercan al final del túnel, y vamos con las puntuaciones, que están a punto de ser emitidas por los jueces. Los jueces se lo están pensando mucho porque entre el segundo y el tercer puesto estará su clasificación. Ahí vamos. Puntuación Campos Monte, do Club Patín Axel. Contida do programa. 6.3, 6.3, 6.3. Pues no, 6.1, no ha podido ser. 6.3. Estas puntuaciones Presentación. no consiguen el tercer puesto, por lo menos provisional. 6.6, 6.5, 6.5, 6.3, 6.6. Y es el turno del Club Patinaje Alquimia de Carral, con el tema Revolution. La coreografía representa a través de una analogía con la Revolución Francesa la gran revolución en el sistema de puntuación del patinaje artístico con la implantación del sistema rolar. María Antonieta, vestida de blanco, simboliza el antiguo régimen sistema frente a la patinadora, que representa la libertad guiando a su pueblo, que simboliza el nuevo orden sistema rolar, que pretende ser más justo y equitativo. Y es el turno para las patinadoras entrenadas por Marta López. Un réxime obsoleto, a búsqueda dun cambio, unha gran revolución a procura dunha nova orde de justicia, a victoria do progreso.
Impresión artística. Finaliza la actuación del Club Patinaje Alquimia con una idea como poco arriesgada y difícil de representar, pero que han tratado de hacer lo mejor posible. Veremos si los jueces lo han conseguido ver la idea que han intentado representar. Pena la caída que ha sufrido una de las patinadoras hacia el final del programa, que tuvieron una penalización de 0,2 en la puntuación B. Son los actuales quintos clasificados del Campeonato Gallego de 2020 e intentarán con su actuación mejorar como mínimo su resultado del año pasado. Correctas formaciones, gran velocidad a lo largo del programa, ocupando la mayor superficie de la pista, buenas posiciones en las curvas para ello, pero la pena es la caída que han sufrido hacia el final del programa. Veremos si se verá reflejada.
Puntuación tras a evolución do Clube Alquimia. Contido do programa. 6,5, 7,0. Buenas puntuaciones para el grupo entrenado por Marta López, que van desde el 6,2 hasta el 7. Y que ahora mismo se reflejará la penalización en la nota B, que vemos a continuación, con puntuaciones desde el 6 hasta el 6,4. 6,4, 6,1, 6,0. Y solo queda un grupo para finalizar el campeonato, el Club Patinaje Artística Omega, de la provincia de La Coruña, residentes en Milladoiro, con el título In Nomine Patri. En pista, In Nomine Patri. En la Edad Media, los escritos que no seguían los preceptos religiosos formaron una lista de libros prohibidos. Todo aquel que leyera o copiara este tipo de obras era considerado hereje y perseguido por los tribunales de la Santa Inquisición. Muchas fueron las obras y las personas quemadas en la hoguera a lo largo de ese tiempo. Edad Media, monasterios, órdenes religiosas, Santa Inquisición, fanatismo religioso, una larga lista de libros prohibidos por los que muchos fueron perseguidos y castigados duramente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Padre,
esta coreografía diseñada y coreografiada por Anaís Otelo y Ariadna Álvarez, finaliza el campeonato de grupos shows pequeños, a la espera de los resultados de las puntuaciones de este grupo. Si bien por los cálculos que realizamos aquí en la mesa de comentaristas, el primer puesto sería para el Club Patinaje Artística Gondomar, el segundo sería para el Club Patinaje Artística Condado y el tercero para el Club Patinaje Artística Ánfora, pero siempre hay que esperar a la clasificación oficial que se emitirá en los grupos. Solo 2 grupos, los 2 primeros clasificados, conseguirán la clasificación para el Campeonato de España, con lo cual la cosa está muy reñida y todos intentarán hasta el final luchar por conseguir la clasificación. Puntuación un poquillo máis atrás para que se vexan. ¿Qué te ha parecido la actuación de tu club hoy? Bastante bien, la verdad. Después del año, ¿no? De la temporada dura que tuvimos, lo defendieron bien la coreografía. ¿Y cómo ves el nivel de la competición? Muy bien. De hecho, veníamos un poco así, como sin mucha noción, ¿no? Porque como no pudimos entrenar continuamente, pues bueno, eso afecta, ¿no? Al deportista. Y la verdad que las coreografías muy buenas en general, muy bien realizadas, sin fallos, sin errores, no hubo ni caídas ni grandes fallos, estuvieron muy bien defendidas, y a nivel tanto artístico, coreográficamente, y la fuerza que le dieron los patinadores, que pierde mucho por el tema de la mascarilla, que es una pena que el tema de la mascarilla pierde la parte de expresividad, ¿no? de los bailes. Pero muy bien, encantada de volver otra vez al ruedo, a las competiciones. Muy bien, muchas gracias. La próxima parada para los clasificados para el Campeonato de España, tanto de grupo show como de grupo grande y pequeño, será el próximo mes de abril en la localidad catalana de Lleida. Queda un mes de preparación para el campeonato, corregir errores, pulir fallos, mejorar coreografías y ajustar movimientos que permitan obtener la máxima puntuación en el Campeonato Nacional. Campeonato Nacional de un gran nivel, como siempre lo reflejan los resultados de los grupos shows que representan a España en los campeonatos internacionales, obteniendo siempre posiciones, si no en el podium, cerca del podium. Y que una vez más, en este caso el Club Gondomar, intentará repetir como mínimo el podium conseguido en las últimas ediciones. Estamos a la espera de la entrega de medallas y trofeos de los 3 primeros clasificados. En unos breves minutos procederemos a la entrega de medallas.
Pues estamos a punto de saber el resultado final, que está más ajustado de lo que preveíamos aquí. Si bien no hay duda de que los primeros clasificados y campeones gallegos son como el Club primeiro Patinaje Artístico clasificado Gondomar e campeóns galegos na modalidade de grupos shows pequenos, temos a Saint Mary do Clube Gondomar. Al final, la segunda posición la ocupa el Club Patinaje Ánfora. Si bien las puntuaciones del Club Patinaje Condado, que según nuestras previsiones quedaría en segundo lugar, eran superiores en la puntuación A de técnica, en la puntuación B de presentación fueron las que decidieron que el segundo clasificado fuese el Club Patinaje Ánfora. Con lo cual, los dos grupos shows que representarán a Galicia en el Campeonato Nacional son el Club Patinaje Gondomar y el Club Patinaje Ánfora. Don Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Desde la posición de comentarista queremos darle la enhorabuena tanto a los tres En primeros segundo clasificados lugar, como subcampeóns galegos, como al resto de participantes, con todo el mérito que ello conlleva. Adicción do Club Ánfora. Entrega o trofeo Ricardo Verde, concelleiro de Deportes do Concello de Bueu. Y vamos con la presentación de los terceros clasificados, el Club Patinaje Artística Como Condado. terceiros clasificados, detrás de la piel do Club Condado. Entrega o trofeo Don Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Y con esta imagen se da por finalizada la competición. A continuación, cedemos a palabra a Don Félix Juncal, alcalde do Concello de Bueu. Y se procederá a la clausura del campeonato. Quisiera en primer lugar pues, agradecer a Alberto, a todo o Club Ánfora, no nome do Concello de Bueu, a súa invitación para estaros aquí, porque era ocasión de poder disfrutar, ainda que non fora pois, durante moito tempo, a verdade que as obrigas en este caso tamén non nos permiten estar todo o tempo que nos gustaría en diferentes lugares, pero sí que esa imaxe que pudemos desde arriba ver que nos encantó. Simboliza moitísimo un momento que estamos vivindo enormemente complicado, vos o sabedes mellor que nadie, o poder continuar con esa normalidade, con esa pasión que tendes por un deporte que amades nestes tempos tan difíciles, que en ocasión non entendemos moi ben e que nos gustaría tamén pasar fácil o máis rápido posible, pero somos conscientes de que todavía temos que resistir, temos que ser capaces de conseguir esa normalidade que tanto anhelamos, pero tamén que todavía queda un treito, e por lo tanto que debemos
cumplir con todas esas normas, con todas esas restricciones. Nos gustaría ver este pabellón ateigado de persoas, como xa en outras ocasións ten estado, pero a realidade é a que impera. Por lo tanto, desexar que transcurra máis pronto posible, felicitarvos a todas e a todos que competistes hoxe, especialmente as gañadoras e os gañadores, e desexarvos que sigades vivindo o deporte como estades vivindo até agora. É unha forma de vida e, por lo tanto, debides vivir sempre amando o que estades nestes momentos amando, que é o deporte, que é esta actividade tan plástica, tan fermosa, que levades tan adentro. Moitísimos parabéns, moitísimas grazas ao Club Ánfora por invitarnos a estaros aquí, por celebrar este campeonato galego nas nosas instalacións. Estamos a disposición do Club Ánfora para as veces que así o necesite. E nada máis, felicitar tamén a toda a audiencia que está vendo por aí, que puderon a ocasión, familiares, amigas e amigos que non puderon estar aquí hoxe, pero que sí que están presenciándovos a través das diferentes redes sociais. Moitas gracias. Y con estas palabras damos por finalizada la retransmisión del Campeonato Gallego de Grupo Show. Moitísimas grazas a todos e a todas. E con isto damos por finalizado esta 20ª edición do Campeonato Galego de Grupo Show na modalidade de pequenos e grupos grandes. Un forte aplauso para todos. Muchas gracias por seguir nuestra retransmisión y esperamos que os haya gustado el evento. Nos vemos en la próxima competición. Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Hola, Carlos. Hola, Galicia. From Sado Island in Japan. Many greetings from your friends of I'm Yori Chisholm from Seattle, USA. Hola desde México. Hello, Galicia. I'm Christine from Hong Kong. Hello from Sydney, Australia. Carlos Nunes. Com vocês, Brazilian Fight. Hola a todos desde Miami, Florida. Hello from Nanaimo, BC, Canada. Hola Carlos, soy Anne-Judy de Lorient. Gracias de Consami por la video. Me gusta Pontevedra, me gustas tú. Y como se dice en Bretaña, vais a trabajar. Hello Carlos, grand salut de Bretagne à toi, à toute la Galice et à très bientôt. Quel amour. Hola, desde Arequipa, Perú. Hola Galicia, soy Brian Bartes desde Las Pampas, Argentina. Hello Galicia, I'm Zexuan from China. Hola Galicia, de Maracaibo, Venezuela. Hola, desde aquí de La Habana. Feliz Chacobeo. Carlos-san, konnichiwa. Genki desu ka? Hola Carlos, hola Galicia. Soy Anton Cartella desde Rivera. Hello from New York City. Hola Carlos, hola Galicia. Soy Daniela de la Hermandad Gallega de Venezuela. Desde Caracas, con nuestra maravillosa Zona Ávila del Pro. Hola Galicia, soy Eduardo desde Costa Rica. Hola, desde San José del Rincón, Santa Fe. Hola desde Buenos Aires. Hola, desde Santiago de Chile.